Bienvenidos una vez más a nuestro altar familiar, donde tendremos en esta ocasión la oportunidad de compartir la palabra de Dios, cuyo tema es la libertad. ¿Qué entendemos por libertad? Capacidad de elegir hacer nuestra propia voluntad. Tener dominio sobre nuestras propias decisiones también. Sí. También. Sí, porque una persona en esclavitud puede creer que puede hacer algo o estar en la capacidad de hacer algo, pero si no le es permitido, no lo puede hacer. No está en plena facultad de libertad. Pero vamos a una definición un poco más clara. Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. También estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro. O sea, que no es esclava. Un sinónimo es emancipación, independencia. Una persona independiente, que hoy en día se ha tomado mucho eso, lo que es la libertad, sobre todo cuando la revolución, creo que en la Revolución Francesa, de la libertad femenina, es que, ¿cómo que se llamó eso de ese tiempo? Liberación femenina, ¿no? Algo así, la liberación femenina hablaba sobre eso, pues la independencia que hoy en día ha generado en las mujeres a nivel mundial. Y la emancipación dice liberación respecto de un poder, una autoridad, una tutela o cualquier otro tipo de subordinación o dependencia. Está enlazado lo que es la emancipación. Dice liberación, palabra que se utiliza mucho en el argot cristiano. Dice respecto de un poder. Se habla de liberación con respecto a un poder sobrenatural. Por eso se utiliza mucho en el argot cristiano, porque fue cuando Dios permitió correr el velo de lo desconocido y mostrarnos y revelarnos a nosotros que hay un autor intelectual en cada obra detrás de las personas, como hablamos en la serie de la armadura de Dios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, tal y tal y tal, son espíritus. Entonces, nuestra lucha es en el plano espiritual, en el plano espiritual, en el plano carnal. Pero ellos se manifiestan a través de personas. Exacto, se manifiesta, utiliza personas pues para lograr sus cometidos. Por eso es que es muy utilizado este término. Personas, situaciones, pero generalmente es personas. Sí, por eso generalmente es utilizado este término en el argot cristiano, la liberación. ¿Te vas a comentar algo? Entonces, fíjense que cómo se va encadenando todo, concatenando. Somos libres respecto a un poder o una autoridad o una tutela o cualquier otro tipo de subordinación o dependencia. También se puede decir que esa dependencia o esa liberación de una dependencia puede ser de la dependencia del alcohol, del cigarrillo, de las drogas, de una persona, cuando hay lazos almáticos muy profundos, muy arraigados en las personas, por lo menos en relaciones interpersonales, se genera eso. Digamos que eso puede llamarse como una especie de atadura. Bien, vamos a leer Juan, el capítulo 8, del 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fíjense que ahí
Jesús le está hablando en, digámoslo así, en parábola, pero ahí él está hablando es un término espiritual y ellos lo están entendiendo en lo natural y ellos inmediatamente ellos se van es a la esclavitud de una persona. O sea, cuando alguien te hace a ti esclavo, eres obrero de alguien, ellos inmediatamente se fueron a ese término y por eso ellos le responden inmediatamente como algo de agrado y de, ¿cómo se dice? De como una ofensa. sí, no, cuando ellos dicen que somos linaje de Abraham es como que, o sea, nosotros somos lo mejor. No, como que somos lo mejor, o sea, nosotros jamás, ¿de dónde? Es algo de distinción. Sí, o sea, nosotros, esclavos, ¿cuándo? Si nosotros somos linaje, o sea, somos linaje real. Real en cuanto, ahí ellos se refieren a un término espiritual, pero no le entienden lo que Jesús le quiere transmitir, que es algo espiritual también. Porque cuando ellos hablan linaje de Abraham somos porque somos escogidos, o sea, Abraham fue escogido de Dios, fue amigo de Dios, todo de Dios, o sea, ahí se están hablando de un término espiritual, pero ellos no le están comprendiendo la palabra espiritual que le lanza ahí Jesucristo. Pero él le da un dato muy importante. Si ustedes permanecen, porque él viene de hablar un discurso y le creyeron un grupo de judíos, y él le dice, si ustedes permanecen en mi palabra, porque inmediatamente Jesucristo percibe, discierne, que ellos le creyeron lo que le están diciendo, pero que inmediatamente esa palabra se iba a ir, pues, no iban a permanecer con él. Y por eso inmediatamente él le suelta esto y le dice, si ustedes permanecen en mi palabra, en mis mandamientos, en mis mandatos, serán verdaderamente mis discípulos. Si permaneces, si cumples, si la vivificas, si la pones por obra, van a ser verdaderamente mis discípulos, van a ser reconocidos como tal. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Van a conocer las verdades una vez que ya sean discípulos, no antes. Es decir, tienes que conocer a Cristo y vivir como Cristo, ser su discípulo. Un discípulo es una persona enseñada por otra, de la cual su enseñanza trasciende, es traspasada. Entonces, esa persona generalmente tiende a ser similar a su maestro. Por eso es que él le dice eso. Si eres similar a mí, entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ellos inmediatamente se van al término natural. Señor, si nosotros somos hijos de Abraham, jamás hemos sido esclavos. Y lo que resulta más, que oí de un predicador, me gustó mucho eso, que lo que resulta más inaudito es que ellos en ese tiempo vivían bajo la bota de Roma. Ellos no eran totalmente libres. Ellos dependían del rey César. Tenía que rendirles cuenta. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús le respondió, de cierto les digo, a todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es ahí donde está el punto. La esclavitud de una persona no está en que tú puedas ir a un sitio o no. Al principio, cuando yo recibí al Señor, el Espíritu Santo me ministraba mucho esa parte, acerca de la libertad, porque yo me sentía libre. Y cuando yo le predicaba a la gente, yo les decía era eso. La libertad no es que tú vayas a donde tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras, que te vistas como te dé la gana, que vayas a la hora que te dé la gana, a donde te dé la gana. No es esa la verdadera libertad, porque mucha gente lo hace. La verdadera libertad es interior, que en ti no haya opresión, que no sientas una presión en tu pecho, que no te deje respirar porque no tienes comida, alimento o trabajo, o porque no consigues dinero, o porque no tienes novia, pareja, esposa, o porque si no estás con un cigarro en tu boca, no estás bien, o una botella de licor. O café. Yo he escuchado personas que si no toman café les duele la cabeza. Dolor de cabeza. Esos son esclavitudes, ataduras. Entonces, cuando la persona es así, es dependiente de algo, pero una dependencia a muerte, ahí es esclavo de esa dependencia. Sin embargo, Dios pide que esa dependencia sea hacia Él, porque Dios, a pesar de que sonará contradictorio, como que si fuésemos presos de Dios, en realidad Él nos da muchas libertades, solo que hay restricciones por cuanto
todo a donde tú vayas en la vida hay leyes, hay normas. En una casa hay normas, en un colegio hay normas, en una empresa hay normas y a donde vayas hay normas. Eso es lo que pide el Señor. Respétalas. Es lo que pide el Señor. Entonces hablamos de que seremos verdaderamente libres y que el esclavo está sujeto a alguien o a algo. Eso se puede traducir en ataduras o estar presos. Son esclavos del pecado. Y ahí se refiere Jesucristo claramente, no, a la esclavitud que les estoy hablando es del pecado. Y eso lo vamos a conocer un poco más adelante. Ahora, una definición de esclavitud es régimen social. Un esclavo es una persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otro. Es ahí donde está ese es un esclavo. Y una atadura es similar, porque la atadura te dice impedimento físico o moral que estorba, impide o dificulta la realización de algo. Es estar sujeto o ligado a algo, una ligadura. Por eso que yo hablé también de un lazo almático. Un lazo almático es una ligadura espiritual entre una persona y otra, o un animal, o un objeto. Esas ataduras son tremendas. Para disolverlas hay que ir con el Espíritu Santo, como hablamos en otras oportunidades. Bien, entonces vamos a ir desarrollando más esto en específico. Lucas capítulo 11, del 21 al 23. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el hombre fuerte, hermano, guarda su palacio, en paz está lo que posee. No, así no es. Sí. Ah, sí. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Fíjense que el hombre fuerte armado guarda su palacio, pero cuando llega uno superior, lo despoja de todo. Porque no podemos hacer resistencia a alguien que tiene superioridad, por lo menos en el caso de un rey, cuando va a ir a la batalla con otro que tenga superioridad numérica o que tenga superioridad de armas o de experiencia. Entonces muchas veces los reyes tienden a rendirse ante esa superioridad, llegan a unos acuerdos. Déjame seguir siendo rey de aquí, pero yo te rindo tributo. Tú vas a seguir siendo nuestro, vas a ser nuestro amo, pues. Y ahí habla claramente, o sea, ahí está dando un ejemplo de superioridad cuando una persona, puse el ejemplo del rey porque un rey tiene su guardia, tiene su caballería, tiene sus armeros, tiene todo un contingente de milicia, y cuando él se siente fuerte con toda esa milicia, él levanta muros, encierra su castillo, crea una población dentro de ella y él se siente seguro mientras sus paredes estén levantadas y sus puertas cerradas, porque tiene una guardia que lo resguarda, valga la redundancia. Pero cuando viene otro superior, ahí es donde el hombre se pone a llorar. Eso en el plano natural, pero ¿cómo ocurre esto en lo espiritual? Cuando, haciendo referencia a lo que dijo Jesús de que somos esclavos del pecado. Porque el más superior es el Espíritu Santo. Sí. Eso en cuanto a la liberación, pues. Eso para el área de liberación. Pero para el área de esclavitud, eso sucede. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, como lo dijimos creo que en la enseñanza de ayer, somos nada. Eso creo que también lo hablé en unas enseñanzas anteriores. O sea, nosotros somos nada. Delante de Dios somos una pulga, porque Dios nos hizo lo más bajo en cuanto a la esfera de la creación de Dios. Somos los más pequeños, los más frágiles y débiles. Por eso nos llaman, muchas veces los profetas hablaban mucho de que nosotros somos vasijas de barro, o somos una masa de barro en las manos del alfarero, que es Dios, por lo frágil que somos. Pero Satanás es un ángel, y es un ángel cuando Dios lo creó en su tiempo en el cielo, fue un ángel de un alto rango. Pero cuando él desciende, porque fue expulsado del cielo, él sigue teniendo sus poderes, sigue teniendo su jerarquía, no en el cielo, ya en otro lado, pero sigue siendo poderoso. Entonces, Satanás delante de nosotros es superior, y todos sus súbditos,
todo demonio, espíritu hasta el del más bajo rango es superior a nosotros. Entonces, cuando él quiere apoderarse de una persona, hace uso de una hueste espiritual de maldad, bien sea llamado vicio, que es adicciones al alcohol, drogas, sexo, pornografía, puede ser a la ira, a la mentira, al asesinato, al engaño, a la infidelidad. O sea, todo eso son ataduras. Y ese espíritu, cuando viene a la persona, la ata, es superior a él, no le puede hacer fuerza, no le puede hacer resistencia. Y como no le puede hacer resistencia, él se apodera en forma de influencia. Viene vía pensamiento, vienen ganas, actúa sobre tus emociones, como lo hemos dicho en otras enseñanzas anteriores, de que la sala de control es el cerebro y el alma es donde está la voluntad, o sea, la elección, los sentimientos, los pensamientos, están los sentidos. Entonces te genera una sensación de hambre, de ansiedad por algo. Entonces allí ya toma posesión de ti. Cuando se hace fuerte en ti, ya toma posesión. Y es cuando tú ves a los adictos que andan en la calle, ya es porque el espíritu tomó posesión de ese cuerpo. Pero cuando está cuando es vía pensamiento, como dije ahorita, cuando es influencia, tú ves que la persona anda normal, pero de repente le entraron unas ganas de algo y tú ves que se apartó, se fue porque fue a hacer algo. Bien sea a fumarse un cigarro, a meterse en una droga, a un licor, a ver pornografía, a masturbarse, y se aparta y después regresa, porque ahí está bajo influencia. Es más fácil de ser libre. Pero cuando es poseído ya, que no es como en El Exorcista, que voltea los ojos, ya ese es otro nivel de posesión. Puede ser en un adicto, ya él está poseído. O los locos que tú ves en la calle, que hablan solos, son lunáticos, ya ellos tienen una posesión. Entonces ya está apropiado. Pero dice, que es lo que tú te referías, cuando viene otro que es más fuerte que ese, que en este caso es el Espíritu Santo, lo echa fuera. Viene Jesucristo a tu vida, Jesucristo pone autoridad sobre tu vida por medio del Espíritu Santo, y Él viene y saca a este espíritu, te liberta. Es a lo que se refería a Jesucristo. Cuando eres esclavo del pecado, de lo que ya hemos nombrado, no nada más robo, asesinato, o sea, todo, la mentira, el engaño, la desobediencia, todos esos pecados, eres esclavo de ellos, porque vives de ellos, eres dependiente de ellos, cualquiera, bien sea todos, algunos o uno, eres esclavo. Entonces, allí hace referencia a eso. Esa es la parte, la explicación espiritual que hay. Cuando tú estás bajo esa influencia, eres esclavo. Bien, la paga del pecado es la muerte. Cuando vives atado a ese pecado, vives muerto, como lo hemos explicado en otras oportunidades en altares anteriores, de que estar muerto es una separación de Dios, es estar muertos, como decir, muerto en vida, porque no hay vida, Jesucristo es la vida, no está en ti. Entonces, eso lo vemos en Ezequiel 18, del 4 al 9. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. 4. Hasta el 9. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomara usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Es lo que leímos hace rato con
con el libro de Juan, en la parte que dijo Jesús: si guardan mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. Y es lo que está diciendo aquí el Señor. El hombre que no comiere solo sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos, y ahí empieza a hablar de cómo debe caminar esa persona. Cuando camina justamente, rectamente delante de Dios, esta persona será librada de ese mal, del pecado. Pero mientras haga lo contrario, como dice aquí, el hombre que fuere justo, hiciere según el derecho y la justicia, que no o sea, aquí lo está hablando de los que sí los harían de la forma correcta, pero llevándolo al plano inverso, las personas que no hacen de esta forma, estos caminan a espaldas del Señor, caminan bajo pecado. Los que sí roban, hurtan, los que sí engañan, los que se llegan a la mujer menstruosa, los que violan a la mujer de su prójimo. Aquí estamos hablando de que estas personas son pecadoras. Y ve que ahí hay una serie de pecados y son pequeños. Por eso lo vamos a ver ahora. Eso lo ves tú en Colosenses 6, donde habla los frutos de la carne. Sí, que son fornicación, adulterio, hechicería. Sí, ahí todo eso es caminar en pecado. Y todo el que camine en eso, y lo dice también en Apocalipsis, los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, toda esa gente no entrará al reino de Dios. Lo dice el Señor en el Apocalipsis y lo menciona. Si no se arrepienten antes de su tiempo, correctamente. Pero justamente mientras estén caminando en eso, son esclavos del pecado, y todo el que hace pecado morirá, dice el Señor. Y morirá de las dos formas: la muerte física, que es la muerte del cuerpo, y la muerte segunda, que es la muerte del alma. Porque él dice, dice el Señor, he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Pero tú tienes derecho a elegir si quieres seguir con el Señor o no. O quieres irte por el camino de Dios, o te quieres ir por el camino del diablo. Aquí hay dos caminos, aquí no hay tres. Pero hay gente que le gusta irse por el medio y está un ratico con el Señor y otro con el otro. ¿Estamos claros en este punto? Sí. Ahora, ¿cómo podemos ser libres? Entregando nuestras cargas al Señor. Arrepintiendo. Correcto. Creyendo en Jesucristo. Dice la palabra que si crees en el Señor serás salvo tú y tu casa. Eres salvo del pecado, eres salvo de la esclavitud. Siendo discípulo de Jesucristo, como dijimos anteriormente, cumpliendo sus palabras, imitándolo en lo más que se puede. Reconocer tus debilidades y arrepentirse, como lo dijiste tú ahorita. Reconozco, Señor, que soy adicto al alcohol, al cigarro, a las mujeres, a la pornografía, al hurto, al engaño. Entonces tú vas delante del Señor, reconoces este pecado delante de Él. Eso lo haces en tu habitación, arrodillado, creyendo con un corazón firme de que Dios te oye, y le empiezas a hablar de esta manera: Señor, yo reconozco que yo he pecado delante de ti, porque he hecho esto, aquello y lo otro, siento esto, pienso lo otro, he visto aquello, he dicho esto, he oído lo otro, y de esta forma, Señor, me he llenado de todas estas malas actitudes o acciones, y sé que son malas delante de ti. Por eso es bueno leer la Biblia, porque allí vamos a conocer y comprender. Si vamos con una actitud de aprender, vas a aprender todo lo que agrada a Dios y lo que no. Qué es lo que para Dios es pecado y qué es lo que no es pecado para Dios. Que muchas cosas que son pecado para Dios, para el mundo, para la sociedad, no lo son. Entonces ahí es donde vamos a reconocer: a esto no le agrada a Dios, voy a corregirme. Eso es lo que se refiere. Vamos a caminar, o sea, leyendo la palabra caminamos en el camino, valga la redundancia, de la verdad. Y como lo leímos al principio, que la verdad nos hará libres. Exactamente. Porque la Biblia nos va a revelar la verdad de este mundo y del otro mundo, del mundo espiritual que no vemos y que muchos son escépticos. Esa verdad, esa única verdad, es la que te va a hacer libre. ¿Por qué? Porque ella te va a abrir los ojos y te va a permitir a ti discernir y elegir el camino correcto que debes andar.
también haciendo la voluntad de Dios. Unas herramientas poderosas que te van a ayudar a ser libres, primero, como dijimos, creyendo en Cristo, aceptando de que Él es tu Señor y Salvador. Pero otras herramientas poderosas es la oración, el ayuno, la adoración y la lectura de la Biblia. Pero leerla y vivirla, ponerla por obra. No ser oidores olvidadizos. Leemos en Isaías 58, del 5 al 11, lo siguiente. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es tal el ayuno, aquí hablando acerca del ayuno, de una de las herramientas que hablamos, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. Así era como antes hacían los ayunos en la antigüedad, sacrificando tu cuerpo. Llamarás esto ayuno y día agradable al Señor. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí de desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti. Y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Ahí está hablando el Señor, continúa hasta el 11. Y si quieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Eso es una tremenda promesa y un ayuno, eso hace referencia a lo que Jesucristo le decía a los fariseos: cuando entiendan que quiero misericordia y no sacrificio, ahí cambiará tu vida. Y es lo que está hablando. O sea, no hagas ese ayuno sacrificador de tu cuerpo si tú no haces las otras obras, si no tienes misericordia. Más si caminas en misericordia y haces los ayunos, tu oscuridad será como el mediodía, será resplandeciente y tú serás luz en medio de la tiniebla. El Señor oirá tu oración, que es otro de lo que hablamos allí acerca de la oración. Vamos a leer 1 Samuel 16. Esta es otra de las herramientas de las cuales estamos hablando. Dijimos que era oración, ayuno, adoración y lectura de la Biblia, solo que no los enumeré, no les di una posición. Del 16 al 23. 1 Samuel 16, del 14 al 16. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Y el 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Esa es una de las formas de tú apartar de ti la influencia de espíritus, de lo que hablamos en un principio, para apartar esos malos pensamientos que te lleven o que quieran apropiarse de tu mente o de tu cerebro
para hacer uso de tu cuerpo de cualquier cosa, como los vicios que hablamos anteriormente. La alabanza los aparta de ti. Y mientras más alabanza tú oigas, alabanza a Dios, adoración a Dios, mientras más tú la oigas, así como hoy en día andan muchos chamos con los audífonos para arriba y para abajo de día y de noche, con reggaetón, con una salsa erótica y todo loca, con música que te llevan, o música de rock que te llevan a la violencia. Si tú pusieras estos audífonos con alabanza y caminares siempre con esto, bueno, imagínate, el Señor siempre estará sobre ti, ángeles y el Espíritu Santo, apartará todo esto de ti, y esos malos pensamientos no vendrán a ti. Esto para evitar la posesión, porque ya cuando la posesión es otra cosa, y hay que hacer guerra espiritual, hay que levantarse en autoridad, y ya ese es otro tema. Pero aquí, para evitar esa esclavitud, el primer paso para el enemigo oprimirte es por medio de la influencia, con los pensamientos. Entonces, allí vamos bloqueando eso. Ahora vamos a Juan 15 y Mateo 26. Y ahí vamos a hablar acerca de la lectura de la palabra y de la oración. Juan 15:3. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:3. Yo escuché 13, perdón. No, Juan 15. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios limpia. Mientras más leemos la palabra, nos liberta. Un sinónimo de libertad es la limpieza en cuanto al argot cristiano. Porque somos limpios de pecado, somos limpios de inmundicia. La inmundicia son los espíritus que te acompañan o que se quieren montar sobre ti para influenciarte a hacer lo incorrecto. Entonces la palabra de Dios te ayuda a bloquear tu mente, al igual que la alabanza, y la palabra de Dios en sí te limpia, bien sea que la oigas, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y cuando oyes de la palabra de Dios, tú te llenas de fe, inmediatamente tú te bloqueas. O cuando la lees, que ese es por la vista, todo lo que entre por tus ojos, si por tu ojo entra luz, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, ambas respaldan lo que estamos diciendo acerca de la lectura de la palabra. Cuando leemos la palabra, cuando la palabra viene a nosotros, nos limpia, bien sea oída o leída. Y en Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración, ve que es una prevención. Velad y orad para que no entren en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto. Muchas veces quiero hacer las cosas bien, quiero hacerlo perfecto. Esta vez sí no voy a cometer los mismos errores. Ya no voy a hacer lo que hacía antes. Muchas veces en el mundo, antes de llegar a los pies de Cristo, yo dije eso. Esta vez sí lo voy a hacer bien. Esta vez sí voy. Y a veces hasta hacía juramentos y promesas cuando le fallaba a personas para corregirme. Y por un tiempo lo hacía porque lo hacía por mis fuerzas. Pero volvía a caer como en un círculo vicioso. Porque por eso lo dice el Señor. Vela, vigila de noche y ora para que no caigas en tentación, porque la carne es débil, porque vas a tener debilidades y puedes caer en esas debilidades. El enemigo te va a tentar de muchas maneras. Entonces, mientras tú te mantengas en la oración, en el ayuno, en la lectura, tú haces una fortaleza dentro de ti, pero primeramente, como dijimos, creyendo en el Señor Jesucristo. Yo dije hace rato que venía y te libraba. Y parecía contradictorio, pero cuando nosotros nos volvemos esclavos, cuando creemos en el Señor nos volvemos como que esclavos de Él. Lo mismo sucedía cuando analizando en esta analogía, cuando vi la serie de Bolívar, él le hablaba a la gente de una libertad de los españoles, y él hablaba de darle libertad a los esclavos negros, a los indios, a los pardos, a los criollos, como se llamaban ellos, porque los españoles hicieron una división entre españoles y criollos. Podía tener dinero y ser hacendado y todo, pero eran nacidos de ahí, no eran nativos españoles. Entonces, había mucha
anarquía, pues digámoslo así, en la monarquía, hacía que hubiera mucho clasismo y racismo y fascismo, y ahí había mucha división. Pero Bolívar, siendo millonario, él quiso dar esta libertad a todo el mundo, él la ofreció por igual a todos. Pero llegó un punto, después que ya había libertado varias naciones y ya había hecho una constitución y había establecido, digamos así, un orden o una libertad plena de la dependencia de los españoles, él se dio cuenta de que la gente no estaba preparada para esa libertad. Y él le dijo, no, la gente de verdad, porque se lo dijo otra persona y él no lo creyó hasta que lo vivió. Y él dijo, bueno, ciertamente, la gente de verdad no está preparada para esa libertad. La gente está acostumbrada todavía a tener alguien que los dirija. Y él se propuso dirigirlo como el cerebro de todo el proyecto de liberación. Él se propuso ser ese líder, ese presidente bicentenario, es que decía, ¿no? Que dure hasta que dure. Vitalicio. Y la gente se opuso. Dijo, no, ¿qué es esto? O sea, nos sacó de un rey, ahora va a ser el rey. Y mucha gente piensa eso con el Señor. Porque te sales de la esclavitud de las drogas y de las adicciones, y la gente ve como otra esclavitud el tener que orar, leer, ir a la iglesia, tener que ir a un grupo, congregarse. Lo ven como otra esclavitud. Y la gente no es totalmente libre. No es libre realmente, no sabe disfrutar ni tiene el valor por sentado de lo que es la libertad en sí, de esa que estamos hablando. Y es ahí donde viene otra vez y vuelve, reinciden, como pasó ahí en la historia, porque eso de la serie de Simón Bolívar es un hecho histórico. La gente quería retomar otra vez el camino de la monarquía y querer regresar a los españoles. Cuando ya se fueron libertados. Al principio. Como le pasó al pueblo de Egipto, que cuando ya estaban por el desierto, ya el faraón los había suelto, querían volver otra vez. Exactamente. Y eso es caer en un círculo vicioso, porque la gente no sabe valorar algo que es gratis, como la libertad del Señor, la gracia, un regalo inmerecido. A la gente le gusta es sacrificarse, que las cosas le cuesten. Es triste, pero es cierto. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿No? Bien, entonces espero estemos claros hasta este punto y concluimos con Romanos 6 del 5 al 13. Aquí no hay mucho que explicar. Dice así: porque si fuimos plantados juntamente con Él, hablando de Jesucristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, porque Jesucristo resucitó. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiéndose resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en sus cuerpos mortales, de modo que le obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntenlos sus mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes. Fíjense, es tremendo. La concupiscencia es la marca del pecado que tú tenías, del viejo hombre, como dice aquí. El viejo hombre fue crucificado, los pecados, todos los vicios, todo lo que hemos ya hablado, todo eso quedó en Cristo Jesús cuando cree. Y ya no, él dice, ya no vuelvan atrás, otra vez a caer en esos viejos vicios. No entreguen sus cuerpos al pecado, sino al Señor. Entreguen sus miembros completos, o sea, sus brazos, sus piernas,
Si vas a caminar, hazlo para el Señor. Si vas a trabajar, hazlo para el Señor. Si vas a hablar, hazlo para el Señor, como para Él, glorificándolo por medio de buenas conductas y actitudes, dejando atrás todas las malicias. Muchas veces cuando nosotros nos arrepentimos en el Señor y llevamos una vida tan manchada, cuando tú eres restaurado en el Señor y has crucificado ese viejo hombre y esos pecados en la cruz y vives y das tu cuerpo al Señor, la gente no cree en ti. La gente sigue viendo, muchos siguen viendo el viejo hombre en ti, siguen viendo la misma persona que decía embuste, que robaba, que se drogaba, que mentía, que adulteraba. Pero para Dios no, ya no es así, ya Dios te limpió. Pero van a haber otras personas que sí van a ver ese cambio y lo van a valorar. Entonces debemos caminar por los que te valoran más, no por los que te critican en ese sentido. Una vez cuando me pasó así, yo cerrando ya este capítulo, ya había sido libre y yo me había arrepentido en el Señor y Él me había perdonado. Yo sentí ese perdón, como también sentí el peso del pecado que había cometido. Y esta persona a quien yo le había fallado, una vez me dijo, ¿y tú por qué hablas así? ¿Qué vas a hablar tú? Si tú no tienes moral para esto, lo otro, aquello. Eso a mí de verdad me cayó la boca y me estremecí, porque me hablaba acerca del pasado, acerca de mi falta pasada. Pero inmediatamente el Espíritu Santo viene y me dice, porque ya venía haciéndolo de continuo y yo callando, porque de verdad me avergonzaba. Pero en ese momento el Espíritu Santo inmediatamente me dijo, claro que sí tienes moral y tienes autoridad, porque yo te la doy, porque yo te perdoné a ti. Y si yo te perdoné, en ese momento por las palabras, me imagino que fue el Espíritu de Jesucristo. Si yo te perdoné, eres digno de hacer y andar y hablar, porque esa autoridad te la doy yo. Yo te doy la moral. Eso a mí me levantó y yo le respondí inmediatamente con esas palabras que me dijo él. Y se cayó en seco esa persona, y hasta ese día esa persona me volvió a reclamar o recalcar algo de mi pasado. Claro, yo me había arrepentido genuinamente delante del Señor, no andaba jugando con eso, y yo lo demostré con creces. Entonces, a todos mis hermanos aquí presentes y los oyentes, la exhortación es a creer en el Señor, a arrepentirse, nunca es tarde. El Señor te va a recibir con todo y tu suciedad del alma o de tus pecados, Él los va a recibir, los va a crucificar y te va a hacer libre, te va a dar libertad. Dice la palabra, como lo leímos al principio, al que el Hijo del Hombre, que se llama Jesucristo, libertare, será verdaderamente libre, porque la verdad, que es Jesucristo, la verdad y la vida, te hará libre. Entonces, si estamos en Cristo, somos libres y no tenemos por qué volver al pasado o a pecar. Yo oro al Señor en este momento, pido que esta palabra sea vida en tu vida, que sea esa semilla germinando en esa tierra fértil que sé que Dios está arando en este momento para que germine y dé frutos al 100%. Yo pido al Señor que te dé claridad, luz, y que encuentres inmediatamente esa luz de libertad, esa verdad que necesitas. En el nombre de Jesús. Amén.